Y cuando se publicó, un famosísimo error fomentó el debate popular. En lugar de traducir canales como channels, como canales, se tradujo como canals, es decir, canales construidos por mano humana, por el hombre, canales artificiales. Y esa palabra fomentó todo el debate en la Tierra. Se empezaron a hablar de los canales, de la supuesta civilización extraterrestre. Multimillonarios norteamericanos crearon laboratorios, crearon observatorios para ver aquella civilización. Estamos hablando de finales del 19 y hablábamos ya de la cultura marciana. Marte, nuestro hermano pequeño, la mitad en tamaño de la Tierra, con 2 satélites, el Phobos y el Deimos. El Phobos de 21 kilómetros de diámetro, el Deimos tan solo 12. Un científico soviético a principios de los 60 decía que esos satélites eran artificiales sin duda alguna. Lo cierto es que la teoría más verosímil es la que nos dice que pueden ser asteroides captados por Marte en su propio nacimiento. Son tan pequeños, pero alguien ya vaticinó en los viajes de Gulliver que había 2 satélites en Marte. A 55 millones de kilómetros tan solo de la Tierra. En un año podríamos llegar a Marte. Hoy en día con la tecnología dicen que en 6, posiblemente en menos, 6 meses o menos. 95% de la atmósfera marciana, dióxido de carbono. Hay una mínima parte de oxígeno, un 0,2. Ese 0,2 que tanto nos hace soñar. Y hoy, precisamente hoy, 28 de noviembre, se cumplen 35 años del lanzamiento de la primera sonda hacia Marte. Era la Mariner 4. Era el 28 de noviembre de 1964. Las primeras imágenes televisivas de Marte las conseguimos gracias a esa sonda, la Mariner 4. Después llegaron las Viking, con aquellas fotografías tan aterradoras donde se parecía ver o parecíamos ver pirámides, ciudades derruidas. La fascinación que siempre ha ejercido Marte sobre nosotros. Crónicas marcianas, Ray Bradbury. Siempre estamos esperando la famosa invasión desde el planeta rojo. Y no son soviéticos precisamente los que nos tienen que invadir. Hoy Marte va a ser nuestro protagonista, con los supuestos sonidos de Marte, desde Marte. La Universidad de Berkeley y nuestro profesor Bacterio han hecho lo demás. Os vamos a poder contar cosas hoy sugerentes, muy sugerentes, propias de Dalí. La zona cero. Carlos Canales, claro, Canales, ¿eh? Buenas noches. Claro, muy apropiado. Buenas noches. Jesús Callejo, buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Ignacio Caña, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Lo tuyo con la Universidad de Berkeley es algo tremendo, Juan Ignacio, ya nos contarás, ¿no? Bueno, ha sido muy interesante la experiencia. Ha sido un amor a primera vista, ¿no? Sí, muy interesante, muy interesante. Muy bien. Hablamos de esos canales, Carlos, en 1878, un error en la traducción fomentó el debate en toda la Tierra, ¿no? Eran canales artificiales. Claro, el problema es que no había forma entonces de comprobarlo con certeza, porque lo que apreciaban eran unas extrañas líneas que cubrían toda la superficie marciana, que motivaron la creencia, hoy que claramente he descubierto que no es así, de la existencia de conductos o canalizaciones de tipo artificial a lo largo de toda la superficie marciana, que parecían corresponder a una civilización tecnológica. Estamos hablando de una época, finales del 19, donde había un verdadero mito con la creencia en la ciencia como garantía del progreso permanente de la civilización, y mucho más en Occidente. Esto hizo pensar que la situación de posibles civilizaciones cercanas a nosotros podía ser más real de lo que en realidad se ha demostrado luego en el tiempo. También coincide con que el año siguiente, 1878, es el año definitivo de la demostración de la existencia de Phobos y Deimos, es decir, de los 2 satélites de órbita contraria a lo habitual, que dan vueltas alrededor de Marte y que, sin embargo, como has dicho tú muy bien al principio, ya habían sido descubiertos, así entre comillas, por Jonathan Swift en los viajes de Gulliver, que los describe además con todo lujo de detalles. Esto ha ido haciendo crecer el mito de Marte, porque Marte es un mito dentro de los cuerpos celestes del sistema solar, en la imaginación humana. Se bautizó así a los satélites porque Phobos y Deimos son conocidos, son Espanto y terror. Claro, los caballos del dios de la guerra. Son los hijos de Marte. Son los hijos de Marte. Dios de la guerra. Pues vaya con este planetita, Jesús Callejo. Desde el siglo XVI, desde Kepler estamos viendo aquí el asunto, ¿no? Estamos haciendo mapas sobre Marte, ¿no? Sabes que existe una especie de martemanía, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y sobre todo a finales del siglo pasado, ¿no? Como estabais indicando. Porque ahí es cuando empiezan a ponerse sobre el tapete por muchos datos que se desconocían, lógicamente, hasta ese momento, y empieza a surgir un interés inusitado, ¿no? Y estamos hablando, pues eso, de un planeta pues muy próximo a nosotros y donde
los astrónomos, por lo menos en aquel momento, pensaban que sería como un sustituto del planeta Tierra si algún día pues ocurriera una catástrofe, ¿no? Poco a poco pues se ha ido descubriendo que no es así, que las condiciones atmosféricas pues no son las adecuadas para una vida humana, por lo menos, no así otro tipo de vidas, y se va descartando. Pero sí, esa martemanía empezó a surgir, pues sobre todo con una celeridad tremenda, no solo por lo que habéis contado, sino porque también de un prestigio importante, uno de los prohombres más destacados de la Francia de final de siglo, que era Camille Flammarion. En ese momento publica una obra que es El planeta Marte, y estamos hablando de 1892, y ahí ni más ni menos se apunta a la tesis de los canales que había pronunciado, o por lo menos estipulado, el astrónomo italiano Schiaparelli, y va más lejos, ¿no? Entonces él dice, bueno, aparte de aceptar la teoría marina también marciana, diciendo que hubo agua en su época, y atribuía el color rojizo de los continentes a la arena, ni más ni menos, ¿no? Estaba totalmente convencido este hombre, Flammarion, que Marte contenía todos los ingredientes para la vida, aunque se extrañaba de que la vegetación no fuera la verde, ¿no? Porque hasta ese momento todo lo que apareciera de tono rojizo. Flammarion también consideraba que Marte se encontraba en un estado evolutivo posterior a la Tierra, con muy poca agua y, bueno, todos los continentes, lo que se conoce hasta ahora, pues erosionados con el paso del tiempo, ¿no? Y respecto a los canales, él pensó que podía tratarse de cursos de agua construidos por los posibles habitantes del planeta, con el objetivo de hacer circular el líquido hasta todos sus rincones. Después, posteriormente, un astrónomo norteamericano, que era Percival Lowell, pues añade todavía más harina, ¿no? Y dice que eran irrigaciones de estos canales, ¿no? Traído sobre todo a través de los polos, que es donde él pensaba que estaba acumulada este agua, y eso hizo que hace tiempo pues hubiera una civilización marciana mucho más desarrollada que la nuestra. Todo esto ahí tiene los ingredientes de esta martemanía, ¿no? No solo de finales del siglo pasado, sino de principios, que explicó después el que Orson Welles, por ejemplo, en el famoso programa radiofónico del 38, pues creara toda esa psicosis, en parte explicable porque los astrónomos casi estaban admitiendo la posible vida de Marte. Bueno, y luego Carl Sagan se sumó al debate fomentando la tesis hidrológica, ¿no? Diciendo que agua había habido, ¿no? Y no solo eso, sino además fueron los primeros a apuntar la tesis de la terraformación, que consiste, para quien no lo sepa, en la posibilidad de convertir de nuevo un planeta en adaptable a la vida humana. Carl Sagan, curiosamente, se fijó primero en Venus, y él sugería la posibilidad de utilizar cierto tipo de algas para regenerar el oxígeno en un plazo no demasiado largo en el tiempo, y de esa manera hacerlo habitable a la vida humana. Tema que se podía preparar para Marte, sobre todo si era factible crear colonias mediante la explotación de agua. Es decir, si de verdad había hielo en los polos, se pensaba que era muy posible volver a darle vida, porque fueron los primeros en apuntar que tal vez sí fuera cierta la teoría de que, si no vida, que ahora parece ser que sí se demuestra que es posible que haya ocurrido, al menos que hubiera tenido o contenido agua en su superficie durante mucho tiempo, hace millones de años. Claro, en nuestro sistema solar solo hay 4 planetas con una corteza terrestre suficientemente sólida. Dicen que son Venus, Mercurio, la Tierra y Pero Marte, es que hay otro factor, además muy importante para el ser humano, que es la gravedad. La gravedad. No podemos olvidar que Marte es más pequeño que la Tierra, y aunque la gravedad es menor, por lo tanto, permitiría la vida humana. Entendiendo que, por ejemplo, vivir en Júpiter sería algo francamente complicado. Sí, muy difícil. Porque es que no podrías ni arrastrarte, es decir, te aplastaría la fuerza de la gravedad. En eso, el mejor planeta, si es simplemente por el concepto gravitatorio, es claramente Venus, que es de una dimensión muy parecida a la de la Tierra. Bueno, lo cierto es que siempre estamos pensando en Venus, en Marte, claro, son nuestros hermanos más cercanos. Claro. Sería muy difícil vivir en otros planetas. Pero aquí ya lo vimos en Desafío Total, Jesús. Aquí llegamos en Desafío Total, llegó Arnold Schwarzenegger, montó unos aparatejos que había ya puestos, y a través del hielo de los casquetes, pues suministró oxígeno a la atmósfera marciana, ¿no? Claro. Es muy fácil. En 3 minutos, nada. Todo lo que no consiga Hollywood, desde luego. No, pero es curioso que siempre el planeta Marte es recurrente, no solo en todas las novelas de ciencia ficción, acabas de citar la de Ray Bradbury, que es una de las más conocidas, pero muchísimos autores de ciencia ficción siempre han puesto el punto de mira en Marte por muchísimas razones, ¿no? Desde el punto de vista astronómico, no olvidemos que son más las semejanzas que las diferencias del planeta Tierra con el planeta Marte. Marte, sabes que mide pues aproximadamente la mitad de la Tierra, y su gravedad es apenas un 40% de la nuestra. Pero el día prácticamente es lo mismo. Son 40 minutos más, ¿no? Más o menos. Sí, 24 horas, 40 minutos. Y su eje también está inclinado, lo cual posibilita que haya también sus estaciones y, en fin, y el clima sea variable como la Tierra. Por lo tanto, hay más semejanzas que diferencias, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Hombre, por supuesto, después hay otro tipo de factores, como la atmósfera, en fin, esa cantidad de dióxido de carbono que hace imposible que un ser humano pueda vivir allí. Pero no se descarta que antiguamente, y cuando hablamos de antiguamente, estamos hablando de hace millones de años, sí hubiera una civilización extraterrestre marciana.
Y esto lo dijo ni más ni menos que Carl Sagan, que acabáis de citar. Es curioso la evolución de este buen hombre, ¿no? Cómo era un crédulo absoluto, por lo menos en este tipo de hipótesis, ¿no? Admitía la posibilidad de civilizaciones extraterrestres, en concreto la marciana. No olvidemos que en el año 66 publicó un verdadero bestseller en compañía de otro astrónomo ruso, en este caso que era Joseph Shklovsky. Este hombre mantenía, por ejemplo, que los satélites de Marte eran artificiales, ¿no? Sí. Bueno, pues en colaboración con Shklovsky, Carl Sagan publicó en el 66 un libro titulado Vida inteligente en el universo, y allí se explayó perfectamente con todas las posibilidades que ofrecía Phobos como satélite artificial y como una posible civilización marciana que tuvo contactos esporádicos con el planeta Tierra, ¿no? De hecho, ya sabéis que con el cambio de los años, con el paso del tiempo, Carl Sagan radicalizó muchísimo su postura y ya no admitía posiblemente nada ya de estas teorías. No se sabe si por el exceso de información o precisamente porque su convencimiento científico pues le iba, en fin, relegando a posturas como mucho más radicales, ¿no? Pero en el año 66 él era uno de los propulsores de la hipótesis marciana y de que Phobos, por lo menos Phobos no Deimos, sí era un... Pero fijaros que su herencia, cuando digamos luego los sonidos, ha perdurado, porque los sonidos que vamos a ver, que son emulaciones, que luego explicará Juan Ignacio cómo se obtuvieron y cómo se han conseguido, están en principio apoyados, aunque efectivamente fue la Universidad de Berkeley quien ha desarrollado el proyecto, por la Sociedad Planetaria fundada por Carl Sagan. Lo cual quiere decir que al menos su herencia sí ha mantenido el interés en la búsqueda de civilizaciones o de vida extraterrestre. Sería estupendo vivir en Marte porque viviríamos mucho más. Ya sabéis que el año marciano... unos saltos... Claro, el año marciano creo que dura 687 días. Sí, tarda exactamente, bueno, tarda en dar 687 días, 686,96 días en dar la vuelta al Sol. He tenido que redondear, Carlos. Claro. Y como decía Jesús, al tener una inclinación de solo 1,850 con respecto a la Tierra, sí, es muy semejante la sensación de que tú tienes un amanecer y un anochecer muy parecido al nuestro, sí, y eso psicológicamente parece ser que es muy importante. Y tener la sensación de día y noche. Y tienen 4 estaciones, como nosotros, efectivamente, ¿no? Claro, es ese tipo de inclinación y esa caída lo que permite el tener estaciones. Y los alpinistas disfrutarían como enanos, en Marte porque sí, los volcanes marcianos son los mayores de nuestro sistema solar. De hecho, el gran Olympus Mons es 3 veces más alto que el Monte Everest, o sea, que fíjate tú, para los alpinistas. Pero iba a decir que lo cierto es que el que Marte esté tan de moda de nuevo, aparte de porque quedan unos días, el 3 de diciembre en teoría llega la nueva nave americana a la superficie, la Mars Polar Lander, que se supone que va a explorar, como su nombre indica... ¿Qué he dicho, explorar o explotar? Explorar. No, en principio luego hablaremos de eso. La polémica ha surgido de nuevo en Marte a raíz de la llegada del Mariner 4, volvió a poner de nuevo de moda el pequeño planeta rojo vecino nuestro, y sobre todo, y eso es lo que empezaremos ahora a comentar, las fotografías tan realmente extrañas tomadas por el Viking 2 sobre el Valle de Sidonia en 1976. El Valle de Sidonia, en 1976, ese Viking 2, allí posadito tan mono y mandando unas fotografías sorprendentes que creo que fue una serie de 200, ¿no? Sí, efectivamente, mandaron más de 200 fotografías, pero bueno, la polémica surge, primero porque todo eso no se sabe en el año 76, como es bien conocido, la NASA no hace públicas esas imágenes, tarda muchos años en hacerlo, y una vez que lo hace, los científicos, los investigadores y los curiosos en general se encuentran con que en una zona denominada así, Sidonia, el órbiter de la nave Viking 2 había tomado unas fotografías en un espacio de varios cientos de kilómetros, que equivalen aproximadamente a dimensión terrestre, de lo que parecía ser, así, también entre comillas, una ciudad en ruinas. Una ciudad en ruinas. Claro, luego el propio órbiter trazó una serie de fotografías mucho más detalladas, es decir, en vez de una posición por decir una manera de horizonte, sino ya vertical, en verticalidad, una especie de, al sobrevolar la zona. Aunque las fotografías se tomaron a una grandísima altura y no tenía un sistema fotográfico pensado para eso, como se supone que tenía el Global Suyo, porque luego lo haremos de él, porque no llegó, sí permitió al menos obtener unas fotografías más en detalle de una serie de complejos, aparentemente con forma de estructura regular, es decir, difícilmente tratada por la naturaleza, que parecían corresponder, lo digo así simplemente, una pequeña lista, luego los trataríamos uno a uno, aparentemente a una cara, a una especie de construcción sin terminar que denominaron el fuerte, a un grupo de pirámides, sobre todo 2, que se denominaron D y M, es decir, D y M, y a una denominada, así como suena, ciudad. Una ciudad. La llamaron así, ciudad, la ciudad. Entonces, ese grupo de fotografías se fueron analizando en series individuales y son las que generaron la gigantesca polémica que todavía no se ha solucionado por razones que luego hablaremos. Vamos a escuchar ahora una suerte de sonidos obtenidos por Juan Ignacio Caña. Vamos a decir que Juan Ignacio es un duende que tenemos trabajando en un laboratorio durante toda la semana, no le dejamos salir, le damos pan y agua y con eso trabaja. Él es tan feliz, ¿verdad, Jesús? Así es. La verdad es que es una... Juan Ignacio cuesta, que te cuesta. Cuesta. Claro, por eso te llamo bacterio, porque como
Ya lo hemos presentado alguna vez y lo hemos presentado casi como un hombre de cultura renacentista, sabe de todo y por supuesto también todos los ardides informáticos y de... ¿Cómo? Pero, vamos. Por no hablar de sus conocimientos de gaélico y de sajón, que eso también es para hablar largo y tendido. Sí. Entonces la verdad es que es uno de estos personajes que uno tiene la suerte de encontrarse en el camino, ¿no? Porque te resuelve cualquier problema que te surja, ¿no? Y por supuesto cuando hablamos de sonidos extraños y de navegar por internet, pues es uno de los que conoce todos los secretos, todos los vericuetos, y cómo no, ¿no? Cuando le comentamos que íbamos a hablar de los secretos y los misterios de Marte, pues él rápidamente se prestó a conseguirnos unos extrañísimos sonidos de Marte. Fíjate, si Juan Ignacio Cuesta se hubiese encontrado con Leonardo da Vinci en la época del Renacimiento, le hubiese llamado Leo. Tú fíjate que... ¿Qué tal, Juan Ignacio? Vamos a escuchar unos sonidos y cuéntanos, ¿cómo se obtienen y cómo son? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a ver, son una serie de sonidos obtenidos que yo he obtenido de un servidor de internet cuando me hicieron la propuesta sobre Marte, andando buscando siempre por la red algo que tuviera que ver en el mundo del sonido con Marte. Me apareció un curioso servidor de la Universidad de Berkeley donde aparece un artículo de Greg Delory donde nos habla del Mars Microphone, el micrófono de Marte. Yo inmediatamente me fui a aquel servidor, me puse a indagar y en un lugar muy oculto que casi no se ve, da 8 sonidos que corresponden a lo siguiente. Vamos a ver, el Mars Microphone es un proyecto de la Universidad de Berkeley dirigido por Janet Lutman, en el que se supone que van a colocar un pequeño microfonito del tamaño, dice aquí exactamente, de un auricular y de un peso pequeñísimo, que dicen que además les ha costado $50.000 y que va a ir en la... Se supone que el 3 de diciembre tiene que ir en la Mars Polar Lander. Efectivamente. Y va a coger sonidos reales de Marte. Si no se estrella. Bueno, ahora hablaremos de eso. Claro. Por tanto, el micrófono no ha llegado a Marte todavía. Pero está a llegar, el 3 de diciembre tiene que llegar, ¿eh? Pero ellos han hecho una emulación de cómo se va a encontrar este micrófono, en qué condiciones de atmósfera marciana, de magnetismo, etcétera. Es un micrófono, por lo visto, no voy a entrar en detalles técnicos, es alto cardioide, coge casi 100.000 kilómetros, es una cosa... Juan Ignacio, un micrófono. Un micrófono. Bueno, este micrófono lo que es capaz es de trabajar con una atmósfera, evidentemente, muy pequeñita y además fuertemente atacada magnéticamente. Entonces estas simulaciones se han hecho en tierra con programas de ordenador que eran capaces de transformar el sonido en justamente lo que se supone que se va a captar en Marte cuando este micrófono llegue. Una cuestión sobre un tema que comentamos hace poco. Recordarás que me hiciste una pregunta y decías, ¿qué sonidos hay en el espacio? Y dijimos, ninguno. Porque no había aire. Pero en Marte sí. En Marte sí tiene atmósfera. Claro. Lo que pasa es que la densidad es diferente a la de la Tierra. Entonces lo que se va a oír es una emulación de túnel de viento, por lo tanto. Bueno, pero en el primer caso no. En el primer caso, como cuando hicimos el programa que estaba referido a los sonidos de la Tierra y a los sonidos del espacio, a la música de las esferas, se trata de radiaciones. O sea, de momento son ecos obtenidos desde la superficie marciana directamente, o sea. Ajá, entonces el primero que vamos a escuchar... El primero es un sonido marciano. Sí, es aquello, si recordáis, aquello eran silbidos, crickets, rockets, todas estas cuestiones. O sea, este es un sonido marciano. Sí, es un whistler, es un sonido de radio natural emitida por Marte. O sea, un sonido de radio natural emitido por Marte. Efectivamente. Escuchemos. Este sería el sonido que nos llega desde Marte. Efectivamente. El sonido electrónico, lógicamente. El sonido electrónico nos llega desde Marte. Emocionante, ¿verdad? Bueno. Si habéis estado atentos, de fondo se podía escuchar como una especie de sonar. Ese sonar es lo que se llama el trazador SMTP, que es un trazador que hace la sincronía de ondas, porque como hay una diferencia de tiempo muy grande, necesita un sincronizador. Bueno, es una maravilla poder estar en contacto con Marte ahora mismo, ¿verdad? Sí, porque ahora hablaremos de los primeros problemas que surgieron en las misiones marcianas, porque uno de las grandes incógnitas, bueno, hablamos del domingo conspiraciones, pero esto es una auténtica conspiración. Es que cuando empecemos a comentar ahora los temas de los problemas que ha habido con las últimas misiones marcianas, uno de los problemas se refería precisamente a la captación de señales de radio enviadas por la nave que desapareció, por la famosísima Global... a ver, el nombre si me acuerdo, porque lo tengo... La Mars Global Surveyor, que lo que perdió aparentemente, es decir, lo primero que se dañó es precisamente el receptor microfónico que tenía el Hubble, el telescopio de espacio profundo norteamericano, que tenía que captar, era el único sistema capaz de captar los envíos de 100.000 bytes que hacía la sonda norteamericana. Cuando eso se pierde, Estados Unidos hace una cosa rarísima, y es que unos días antes corta la comunicación radio con su propia sonda. Eso está radicalmente prohibido por toda la normativa internacional en astronáutica. Luego, claro, dieron una rueda de prensa diciendo que es que tenían problemas y que habían perdido el contacto con la nave.
Al final nos acordamos, ¿verdad, Jesús? Tú y yo que quedamos, ¿verdad?, para escuchar esto juntos, ¿verdad? Recordemos a nuestros oyentes que estos sonidos que estamos escuchando, que son sonidos auténticos de Marte, están vinculados directamente con la atmósfera marciana. Y la atmósfera marciana es uno de los rasgos definitivos de este planeta, ¿no?, que le hace pues ser tan peculiar. Es muy poco densa esta atmósfera, de hecho la presión es solo de 0,007 la terrestre, en veces la terrestre, y está compuesta mayoritariamente de dióxido de carbono. Es un gas pues el que genera el efecto invernadero. Aunque el vapor de agua es escaso, es posible encontrar nubes que son demasiado pobres, pero para generar lluvia, ¿no? Entonces, este sonido que estamos escuchando está muy relacionado con esta atmósfera tan poco densa y que ya digo que caracteriza mucho pues las condiciones de vida del planeta Marte. Vamos a escuchar un segundo sonido. Atención, Víctor Morales, a ver, ese segundo sonido que nos llega desde Marte. A ver. Caramba. No es una psicofonía, queridos oyentes. No, esto sería la emulación de una tormenta de arena en Marte. Esto sería una tormenta de arena en Marte. Sí, esto es emulación de Berkeley ya. Fíjate que las tormentas de polvo, que pueden abarcar pues perfectamente todo un hemisferio de Marte, están provocadas por los vientos, impulsadas además por este tipo de vientos, que se crean ante las variaciones de temperatura extremas, ¿no? Unas temperaturas terroríficas las que se producen en la superficie de Marte. Este polvo o viento es el que queda ocultado por la radiación solar y contribuye temporalmente al enfriamiento de la atmósfera. O sea, estamos hablando de una tormenta que puede permanecer en marcha durante meses enteros. Meses enteros. Las temperaturas en Marte, por supuesto, son extremas. Hay un único momento, es el verano marciano, donde en el Ecuador podríamos tener 22 grados, más o menos, 22 grados centígrados. Ajá. Pero claro, las noches son terribles, ¿no? Sí, es como un desierto exageradísimo. A 1,5 metros de altura, los límites están entre -9 y -76 grados centígrados. Fíjate. Y en la superficie entre 18 y menos 90 grados centígrados. Para que os hagáis una idea, fíjate, esas temperaturas de Verkhonjansk en el interior de Siberia, extremo del mundo, prácticamente. Sería como un desierto. Bueno, también brutal. En el Sáhara se produciría un intervalo como estos en algunas zonas, ¿eh? Pero fíjate, no durante 6 meses de viento, de polvo. Eso, sí, claro. Eso es una cosa, claro, que te debe volver loco si estuvieras ahí viviendo. Una colonia terrestre en Marte, Jesús, pues en la burbuja, ¿no? Una burbuja, a ver, qué remedio. Sí, no es para pasear, la verdad. Ahora mismo con las condiciones que se sabe, ¿no? En todas las mediciones astronómicas que hay, es imposible la vida en Marte. Por lo tanto, nos cargamos de un plumazo, pues una de las variantes más fascinantes que tiene este tema, que son todos los contactados que dicen tener contactos con supuestos habitantes de Marte. Claro, que esto rápidamente lo sustituyen diciendo que son habitantes intraterrestres, que por lo tanto al no vivir en la superficie pues no tienen esas condiciones tan duras, ¿no? Pero bueno, por supuesto todos los contactos que hubo, sobre todo a finales del siglo pasado, los de Helen Smith, que incluso decía que tenía una escritura marciana transmitida por este tipo de seres extrañísimos, ¿no? Del que recibía los mensajes, pues bueno, pues queda un poco totalmente disuelta y desmentida por los últimos acontecimientos y descubrimientos astronómicos, ¿no? Pero bueno, eso no implica para que distintos contactados supuestamente con entidades extraterrestres sigan teniendo el punto de mira en Marte, aunque ya sabes que el satélite, en este caso no el planeta, pero el satélite que más cariño tienen los contactados es Ganímedes, ¿no? Que es una de las lunas de Júpiter. Por supuesto, y Raticulín también. Bueno, Raticulín, por supuesto, el planeta Púlpito. Todos estos son bastante candidatos. Sí, hay muchos planetitas de estos que andan por ahí sueltos, la verdad es que sí. Pero en Marte, y seguimos soñando, Carlos, esas esfinges, esas pirámides, esas ciudades en ruinas, ¿qué nos sugieren? Primer problema, lo que nos sugieren es que parece que existe, esto es de broma, si hablamos de conspiraciones el domingo, no es hoy el tema, pero lo que parece en serio es que hay alguien interesado en que no se llegue con claridad. Y la persona que denunció esto era justo el que aparentemente no tenía ningún interés en denunciarlo, que era Robert Richard Hoagland. Richard Hoagland es un conocidísimo científico norteamericano, muy vinculado a la NASA y a proyectos de investigación aeroespacial y de conocimiento de espacio profundo en Estados Unidos, que con su grupo de investigadores, él no está solo y además va creciendo, denunció en los años 90 que la avería del telescopio espacial Hubble era falsa. Esto empieza como un culebrón. Que la avería era falsa. Él dice que es falsa porque él considera, cuando tiene las noticias, Estados Unidos es un país con una cierta transparencia informativa, cuando él recibe la noticia, o cuando su grupo recibe la noticia de que ha habido una avería en el Hubble, que coincide sospechosamente con la pérdida de la primera de las naves norteamericanas que se pierde, la Mars Observer, empieza a sospechar que algo está pasando. Estoy hablando de hace 9 años. Poco tiempo después, es decir, coincidiendo con la desaparición del Mars Observer y con el extrañísimo silencio radio que os he comentado antes, lo que hace la NASA es que envía una misión especial al telescopio a cambiar algo. Eso que cambia es justamente el receptor
microfónico que conectaba el láser, eran comunicaciones radio por rayo láser, con la sonda espacial que estaba en Marte. Pero esto que tú comentas es cuando decían que el Hubble era miope. Claro, efectivamente. Y se llevan el disco duro, sí. Es decir, el disco con la información, pero con la información grabada de todas las comunicaciones del Mars Observer, incluyendo las que supuestamente estuvieron en estado cegado, es decir, desde que los americanos voluntariamente desde Houston cortan la comunicación hasta que teóricamente se repara la avería. 2 días. Esos 2 días nadie sabe qué se recibió allí. A partir de ahí, Hoagland, que no es un conspiracionista, dice que afortunadamente, si esto tiene relación, como decían todos sus seguidores, con el problema o el misterio del Valle de Sidonia, no iba a haber ningún inconveniente porque se iba a solventar de una manera precisa y fácil con la llegada del Mars Global Surveyor. Pero todos sabemos que no ha llegado. Pero vamos a ver, Jesús, si aquí cuando enviábamos las ondas a gasoil, que eran las Mariner y las Viking, llegaban perfectamente, se posaban, no había ningún problema, ¿qué está pasando ahora? Porque no llegan, ¿no? Ahora que las enviamos con combustible estupendo y tal. Hay varias teorías, un poco es la conspiracionista, en fin, la que defiende Hoagland y compañía, que tiene su razón de ser, ¿no? Porque, y sobre todo, si ahora en diciembre, a principios de diciembre, pues la nave, la última nave que tiene que llegar allí, que recordemos que es otra sonda norteamericana, titulada, llamada la Mars Polar Lander, ¿no? Si realmente no aterriza el día 3 de diciembre, sería para sospechar y tener ya un poco en consideración toda esta teoría conspiracionista. La otra postura es la más razonable. Se están equivocando en las mediciones. La tecnología americana, por lo menos este tipo de sondas que están mandando a Marte, no es tecnología punta y por lo tanto están cometiendo pues errores de bultos. Y cuando hablamos de errores de bulto es equivocar, que hayan olvidado, ¿no? Por decirlo de una forma pues un poco simplista, pero en el fondo es así, ¿no? Que hayan olvidado que cada milla equivale a 1,6 kilómetros y que las libras equivalen a 2,2 kilos, ¿no? Porque esto es lo que hizo que la otra sonda, ¿no? La Mars Climate Observer, pues se estrellara, sencillamente por una cuestión de cálculo. No sé, ¿cuántas han estrellado ya? Bueno, auténticas, así que se sepa de una forma... Americanas 3, ¿no? Americanas 3 y una rusa, sí, por lo menos. Pues, son eso, no llegan a media docena. Lo que pasa es que se habla de distintas ondas, de distintos satélites, de distintos artefactos terrestres que han merodeado por las zonas, ¿no?, de Marte, pues habla de más de 20, ¿no? Pero, bueno, las que en parte no menos nos interesan serían esta media docena, porque eran las que iban equipadas pues con determinada tecnología para observación. Fíjate que cuando se estrelló precisamente la Mars Climate Observer era para determinar de una forma definitiva si existía o no existía agua, ¿no? Y bueno, pues distintas observaciones climatológicas, etcétera. Esto sí es un poco sospechoso, porque estas que se están estrellando son las que nos darían una información muy valiosa para determinar si hay vida en Marte. Cuando hablamos de vida, no es su vida humana, evidentemente, porque hasta ahora queda descartado y no hay que hacer ciencia ficción con esto, pero sí vida de otro tipo de microorganismos. Y esto viene apoyado, ya sabes, por un meteorito que cayó en la Antártida y que sí se demostraba que había determinados microorganismos extraterrestres, en este caso de origen marciano, y posiblemente animales fosilizados pues de una época antediluviana, si es que se puede hablar de épocas antediluvianas en Marte. Bueno, todos aplaudimos, Carlos, cuando vimos a Bill Clinton aparecer con el asunto y decir que efectivamente que había vida. Claro, es que había y luego lo desmintió. Sí, es que, bueno, lo desmintió, más que desmentirlo es que tenían ciertas dudas. Se retractó. Es que había dudas porque obviamente lo que se pensaba es que podía ser el meteorito es era marciano, pero que lo que no estaba tan claro es que los microorganismos que aparecían en él eran marcianos o no de la Tierra. Ese es el problema, cómo distinguir si eran propios del meteorito o si por el contrario habían recibido una cierta contaminación. Entonces, ¿siguen corriendo a gorrazos al científico que... No tanto, porque la teoría sigue siendo válida en principio, es decir, hay dudas simplemente. Pero es que claro, Clinton estaba muy optimista porque coincidía con la llegada del Mars Global Surveyor, que tenía que haber llegado en enero del 98 y que iba a cartografiar toda la superficie marciana y a dar respuesta definitiva a muchos interrogantes. Claro, si a eso le unimos que las famosísimas fotografías nuevas del Valle de Sidonia que se publicaron habían sido, no solamente no aclaraban nada, sino que daban más dudas de lo que solucionaban, y que ciertas fotografías del módulo de exploración Pathfinder del Soyumer, es decir, de la misión Soyumer, es decir, el Pathfinder llegó a la superficie, como sabéis, y fue a hacer una pequeña exploración sobre la zona, y algunas de las fotografías que envió, pues, presentan ciertas dudas. Entonces, bueno, claro, entre todo esto, como no se llega nunca a una respuesta definitiva, sigue creciendo la bola de la conspiración, en la cual yo tampoco creo. Es decir, lo que pasa es que, por otro lado, si falla, como dice Jesús muy bien, la Mars Polar Lander, desde luego aquí hay que empezar a pensar que van a despedir a la mitad del personal de la NASA. Los sonidos de Marte, este es un tercer sonido. Señor Costa,
Vamos a ver, esto lo llaman ellos... La moto marciana. Esto lo llaman ellos... Parece un eructo marciano. Perdón, profesor Cuesta. Ellos lo llaman ice flow, o sea, es, digamos, un colapso del hielo, es una rotura, una grieta. ¿Cómo se escucharía en mar de la rotura de un bloque de hielo? La rotura de un bloque de hielo. El desprendimiento de un bloque de hielo grande. El desprendimiento de un iceberg, algo parecido. ¿Podemos escuchar de nuevo, Víctor, por favor? Sale una rotura en el hielo, el desprendimiento de un iceberg en Marte. Se parece mucho a una psicofonía, ¿no? Sí, sí. Fíjate cómo se rompe el hielo así en Marte. Cantidad de cosas, todavía qué cantidad de enigmas, ¿verdad, Jesús? Y lo que nos queda por descubrir. Fíjate que solo estamos hablando de Marte. Todavía no hemos hablado de las lunas de Marte, que tienen tantos o más enigmas que el propio planeta. Estamos hablando de Phobos y Deimos, y después, si queremos, hacemos una pequeña relación de por qué se considera que por lo menos Phobos es un satélite artificial y que es posiblemente que está en hueco, ¿no? Con lo cual alimentaría un poco las tesis también conspiracionistas de la gente que considera que la Tierra está hueca. La historia oficial nos dice, Jesús, que Phobos y Deimos son incluso 2 asteroides atrapados por Marte en su nacimiento, ¿no? Claro, ahí... Son muy pequeños, 21 Phobos, 21 kilómetros de diámetro y 12 tan solo Deimos. Efectivamente. Fíjate, hay otra teoría también, aparte de esa que has apuntado, que es oficial, ¿no? Y que serían, pues, en 2 de los asteroides que circundan, ¿sabes?, que entre Marte y Júpiter, y que supuestamente pertenecieron en su época, hace muchísimo tiempo, a un planeta que estaba allí, ¿no? Que recibe distintos nombres, que si era Traya, era Faetón, daba igual el nombre, pero el hecho es que en algún momento aquello explosionó y muchos de esos asteroides, de esos trozos, que son los que ahora mismo están circundando, pues, esta órbita, ¿no?, entre Marte y Júpiter, pues 2 de estos trozos irían a parar por la gravedad, ¿no?, a la órbita del planeta Marte. Bueno, es una tesis también bastante factible. Cuando hablábamos antes de las tesis de este astrónomo soviético, o soviético ya, ¿no?, Joseph Slocowski y Carl Sagan, ellos apuntaban claramente por el origen artificial. ¿Y por qué opinaban eso? Bueno, opinaban por muchas cosas. Lógicamente, estamos hablando ya de las anomalías que tienen estos 2 satélites, ¿no? Anomalías que, desde luego, son muy distintas a todos los demás, ¿no? Estamos hablando de que Phobos, por ejemplo, que es el satélite más próximo a Marte, gira más rápidamente que el propio planeta, en un movimiento de rotación que dura 7 horas y 39 minutos. Tanto Phobos como Deimos hayan situados exactamente sobre el plano ecuatorial de Marte. Ambos giran sobre la zona ecuatorial con una precisión rigurosamente matemática, ¿no? La órbita que describe Phobos y Deimos son perfectamente circulares y no elípticas como el resto de los astros que conocemos. Phobos, además, es un satélite retrógrado, o sea, que surge por el occidente y desaparece por el oriente. En fin, son una serie de circunstancias que han hecho que esa ligereza que tiene Phobos, sobre todo, y esas anomalías en sus órbitas, pues pensaban que ha podido ser colocada allí por una civilización extraterrestre como especie de satélite, ¿no?, de seguimiento. No se sabe un poco pues con qué objetivos, y que desde luego también pues choca con las tesis científicas astronómicas, donde dice que es sencillamente un pedazo de piedra, ¿no?, con forma de nuez o de patata, como en algunas veces se ha expresado, muy dorada, sin más trascendencia. Pero es cierto que esas anomalías por lo menos hacen mucho que pensar, y sobre todo cuando se sabe que el origen, por lo menos la intuición de que estas 2 lunas las tenía Marte, pues fueron muy anteriores a que el astrónomo norteamericano Asaph Hall las descubriera pues en el año 1877. Eso es lo que hizo que hubiera toda una literatura fantástica y casi terrorífica alrededor de estas 2 lunas que, desde luego, parece que rompen todas las reglas astronómicas que conocemos en el sistema solar. Es que fijaros que Jonathan Swift no le da ninguna importancia al hecho de la descripción cuasi perfecta. ¿Y él cómo lo descubre, Carlos? Pues no se sabe, es decir, no se sabe cuál es el origen, aunque parece ser que a nadie le llama la atención, tampoco. Sí. Es decir, que en ciertos círculos, al menos, sí se sospechaba o se creía que Marte tenía 2 satélites. La verdad es que esto, dicho así, parece demencial, porque no había forma de observarlos, ni sobre todo ni forma de captarlos con claridad. Pero el hecho es que se adelantó en más de un siglo. Claro, ante una prueba tan abrumadora, caben 2 posibilidades. A, lo sabía. B, se lo inventó y tuvo una suerte loca. Entonces estaría relacionado con la serendipia de la semana pasada. Sí. O C, obtuvo, cuando estaba escribiendo Los viajes de Gulliver, una información de algún tipo de sociedad secreta o de grupúsculo de iniciados que conocía que Marte tenía 2 satélites. No cabe más explicaciones. Pero no solo Jonathan Swift, es que más, todo claro. de Tarzán. Exacto, Edgar Rice Burroughs escribe todo, además. También, sí. Bueno, sabéis que se hizo famoso también por unas cuantas novelas de estas, así casi de... La princesa de Marte. Sí, de cine, de literatura gore, ¿no?, para la época, bastante insufrible, porque además las princesas de Marte eran guapísimas, en fin, sí, bueno,
gato y no hay monstruos, era muy divertido. Sí. Las bellezas auténticas. Bueno, pues cuando uno de los protagonistas de estas novelas va a Barson, que es, según la novela, es bueno, el nombre que daban los marcianos a su planeta natal, y habla de las veloces lunas de Barson, en un momento en que no se sabía que estas lunas eran tan rápidas como acabábamos de decir ahora, ¿no? Es decir, este tipo de intuiciones literarias son las que nos dejan asombrados. Es como si estuvieran conectados a esos registros acásicos de los que hablábamos la semana pasada y otras veces, y le suministran información, muchas veces inconsciente, muchas veces a través de sueños, a veces ingiriendo sustancias psicotrópicas, pero el hecho es que le suministran datos que posteriormente quedan confirmados por la ciencia. Vamos a escuchar un nuevo sonido desde Marte. Caramba, ¿esto qué es? El brazo del Pathfinder. ¿Este es el brazo del Pathfinder? Así sonaría en ambiente marciano el brazo del propio... O sea, así se movería la sonda Pathfinder, que además hay que decir que esto sí que tuvo éxito, ¿no? Sí, este tuvo éxito. Bueno, lo que pasa que el problema es que están en cuestión gran parte de las imágenes enviadas, sobre todo porque una en concreto no hay ninguna duda que fue retocada. ¿Una imagen? Sí, una en concreto de las imágenes está retocada con seguridad. ¿Y por qué fue retocada? Pues es lo que nadie sabe, ¿por qué fue retocada? ¿Y qué se veía en esa imagen? Bueno, la imagen era una imagen de horizonte que parecía representar dos montículos que se llamaban, bueno, los llamaron así, montículos gemelos. Twin Peaks. Exacto, mira, como he dicho, me está apuntando, los llamaban Twin Peaks porque en aquel entonces era la serie de moda en televisión. Y el problema es que una de las fotografías tiene todo el horizonte, es decir, todo lo que se observa detrás de la línea del horizonte retocado. Está alterada la luminosidad y la claridad de la imagen. Es decir, en cierto modo se alteró el enfoque. ¿Por qué? No se sabe. ¿Tú puedes dar alguna explicación, Juan Ignacio? Pues es que... ¿O alguna intuición tuya? Bueno, vamos a ver una cosa. Con las imágenes que se reciben no son de una calidad excelsa, o por lo menos las que luego se ponen en la prensa no son de una calidad excelsa. Entonces muchas veces cuando tú te pones a retocarlas o te pones a alegrarlas o a ecualizarlas, exactamente como es en el mundo del sonido, te aparecen efectos que te quedan muy bonitos y luego te enamoras de ellos y los dejas ahí. En este caso concreto, la foto de los famosos Twin Peaks, que iba destinada, fue publicada por la revista National Geographic vamos a ver, es que no veo exactamente, sí, de septiembre del año 98, como iba destinada a una una estereoscopia en la que había que utilizar unas gafas con esto de la parte izquierda un filtro rojo y la parte derecha un filtro verde, aparecen en el fondo las famosas Twin Peaks como dobles, y en el fondo no podemos decir si es una o es dos, porque yo ahora mismo que tengo la foto justo delante tampoco podría decirlo. Es gracioso porque el Soyumer, que es el que trazó esa fotografía, es el primero de una generación de robotitos que van a hacer exploraciones, se supone, en la superficie marciana. Y la idea de la NASA era ir perfeccionándolos con el tiempo, porque a través de los defectos que vayan detectando en los primeros irán mejorando, se supone, la calidad de los próximos. El problema es que no parece que lleguen los próximos, pero cuando vayan llegando se irá viendo el resultado. Si no os pregunto por la famosa esfinge, los oyentes me corren a gorrozo por el pasillo, así que por supuesto. Adelante con vuestras opiniones. La famosa cara marciana, esfinge, que también levantó muchísima polémica, y las mentes calenturientas pues empezaron a pensar de todo allí, como era de sospechar, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Un jarro de agua fría se tendió sobre todo esto cuando llegaron las fotografías hace, pues en este año, vamos, fue este año, por la sonda norteamericana, la Mars Global Surveyor, donde, bueno, pues, hizo una cartografía o la superficie marciana, sobre todo de Sidonia, que era donde había... Sí, llegó en enero del 98, la Global Surveyor, creo, ¿no? Fue en enero, sí. Y parece que zanjó definitivamente la polémica de que aquello no eran ni caras ni pirámides, que también, acordaros que había unas pirámides, supuestas pirámides, muy cerca de esta cara. Que para mí era lo más raro, la verdad. Que era lo más raro, ¿no? Pero lo curioso es que... por un lado intentaron zanjar toda aquella polémica diciendo que no, bueno, que eran formaciones geológicas, que era un juego de sombras y de luces, y salió además por internet, pues se divulgó muchísimo este tipo de noticias, y sobre todo las imágenes gráficas, incluso antes de que que aparecieran públicamente, porque ya sabes que también se filtraron estas imágenes. Entonces, bueno, aquello creó cierta polémica, pero cuando se empezaron a analizar con detalle, también nos dimos cuenta todos que si por un lado echaba un jarro de agua fría pues a muchas de estas especulaciones calenturientas sobre posibles constructores marcianos que hicieron esta esfinge, también había otro tipo de anomalías
que no se podían explicar, por lo menos con el tipo de razonamientos oficiales que nos daban desde la NASA, ¿no? Entonces ahí se empezaron ya a analizar muchísimo más, con más detalle, todas las fotografías, porque es verdad que hicieron buenas fotografías de toda la zona de Sidonia, que es la zona más enigmática posiblemente de toda la superficie marciana, y se empezaron a encontrar otro tipo de cosas, que es lo que dio pie también a que este buen hombre que hemos citado, ¿no?, que es Hoagland, pues empezara a demostrar que en Marte, con muchas de estas fotografías suministradas por la Mars Global Surveyor, había ruinas. Con esta es la palabra que él utilizaba, no tanto ciudades, sino ruinas de posiblemente ciudades marcianas que fueron destruidas por algún tipo de catástrofe. Es que además Hoagland hizo algo más, es que se puso a dibujar. Su equipo se puso a intentar reconstruir por ordenador, utilizando un sistema que Juan Ignacio conoce muy bien, el de los fractales. Trazó líneas vectoriales de alguna de las fotografías para, con las líneas vectoriales, generar imágenes 3D, es decir, imágenes tridimensionales de lo que podía haber allí. Hay dos en concreto, dos muy especiales, que fueron tratadas con mucho cuidado. Una, a las que ya se había denominado pirámides D y M por las fotos de la nave Viking 2, que parece corresponder desde luego a una formación geométrica en forma de pirámide. Y la otra, que es para mí la más sorprendente, es una aparente puerta que ha caído de un tamaño gigantesco, que tiene lo que parece ser una esfinge, distinta a la cara marciana, que han dibujado con bastante precisión. Por supuesto, esto está sometido a caución, o sea, hay que echarle mucha imaginación al asunto. Pero, echando la imaginación, pues la verdad es que se podría ver un dibujo. Sí, tiene cierta posibilidad. Hombre, lo que sabemos ahora de Marte es que es un planeta, desde el punto de vista geológico, muy vivo, ¿no? Sí, bueno, pero eso en general, salvo la Tierra, que tiene vida y es muy estable y muy verde y muy bonito, la verdad es que el resto del sistema solar debe ser un lugar que está hecho un asco para vivir allí. ¿Pero es posible pensar que Marte reunió otras condiciones? Sí, sí que es posible, sí que es posible. Eso la verdad es que lo que en principio era una mera fantasía de Sagan, que como ha contado muy bien Jesús Lobo, curiosamente se fue retractando la mayor parte de lo que dijo. Ahora son ya muchos los científicos que consideran que lo mismo en tiempos pasados, hablo de millones de años, Marte puede haber albergado agua y vida. ¿Por qué no? Anda, que si nosotros somos la consecuencia de aquellos polvos han surgido estos lodos. ¿Qué te parece eso, Jesús? Pues hombre, es una hipótesis muy fascinante. De hecho, ya te digo que ha cautivado muchísimo el planeta Marte a autores de ciencia ficción. ¿Allí se les acabó el asunto? Que han desarrollado esto. Claro, ahí se ha acabado. Fíjate que ahora ya no proliferan novelas que traten de Marte. ¿Por qué? Porque los datos científicos pues van en una línea totalmente distinta. Normalmente, cuando más argumentos fantásticos hay, es cuanto menos datos científicos conoces, que es lógico, ¿no? Entonces, que caen estos jarros de agua fría, como estamos diciendo, pues no tiene sentido seguir indagando un poco en esa herida, ¿no?, en esa huella, porque no pierdes credibilidad. Y ahora se están buscando pues otros lugares. Fíjate que ahora casi todo lo que se especula pues está pues bastante más allá, o bien del sistema solar nuestro, o en las lunas de Júpiter, claro, o bien pues eso, lo del el planeta transplutónico que supone que está por allí. Fíjate todas las teorías que hemos mencionado más de una vez, ¿no?, basado en los textos sumerios de Sitchin. Todas esas cosas son muy apasionantes porque todavía no se puede demostrar. Puede ser que haya un planeta por ahí llamado Nibiru que da una órbita alrededor de no sé cuántos miles de años alrededor de la Tierra, y que justo en esa posición, es decir, cuando más acercamientos hay, pues se produce una especie de desembarco extraterrestre. Y ahora que hablo de posición, no nos olvidemos también de algo también apasionante relativo al planeta Marte, que es una hipótesis extraterrestre, que era la ley de la ley, ¿cómo la llamaban? Del binomio Marte-Tierra, ¿no? Sí, de Marte-Tierra, que se refería un poco a las oposiciones. Estas son oposiciones que se producen cada 2 años, más o menos, y uno de los que la popularizaron en su momento, que era Óscar Rey Bray, uno de los investigadores gallegos punteros en su momento del fenómeno ovni en España, pues estableció esta hipótesis que era muy sugestiva, ¿no? Decía que en estos momentos de oposición que había entre el planeta Marte y Tierra, que eran los momentos de más acercamiento, se producían determinadas oleadas masivas de ovnis en la Tierra, y en concreto también en España. Pues eso es cada 15 años, me parece. Fíjate, pues ahí no, lo que pasa es que como luego se demostró, sí, es decir, que evidentemente no había captación de objetos de ningún tipo, claro, es lo que tiró abajo la tesis. La tesis es muy bonita porque desde siempre, ya en la Guerra de los Mundos de Wells, también ya se habla de ese detalle, es decir, el detalle de que la proximidad de la Tierra a Marte cada cierto tiempo se acorta de una manera impresionante. Y bueno, eso llama mucho la atención, porque la extrañísima órbita que tiene de aproximación y alejamiento a Marte, que llama tanto la atención cuando se acerca a la Tierra. Pero que es algo que se ha mantenido hasta hace prácticamente nada, ¿no? 10 años. Pues igual que lo de la ley horaria dentro de las ortotenias, estoy hablando dentro de las hipótesis que se han barajado en el mundo extraterrestre, o por lo menos de las supuestas naves que nos están visitando, pues esta era como una especie de dogma que nadie se atrevía a discutir, hasta que, claro, se dieron cuenta que muchas de estas oposiciones no tenían ninguna relación o vinculación con avistamientos de naves, por lo tanto se fue descartando, pero que fue una hipótesis que en su momento también defendió
pues ufólogos tan punteros como Arias Vale o Antonio Rivera. Antonio Rivera. Por cierto, el último acercamiento hace poquito, ¿no? Sí, es que no sé exactamente cuánto. Hace un año, 2 años fue el último acercamiento de Marte. Seguro, la verdad es que no tengo los datos, pero que es verdad que hasta qué punto atrae la imaginación de los seres humanos Marte, que prácticamente en cualquier materia alguien tiene una teoría en la que vincula a Marte, de una forma u otra. Juan Ignacio, tú que eres marciano, que lo sé. Dinos, ¿el siguiente sonido a qué corresponde? Bueno, vamos a ver, esto es una especie de experimento de broma que hace, casi un chiste que hace uno de los técnicos que andaba con el micrófono, que tose y dice toso en Marte o algo así. Sí, tosiendo en Marte, pero bueno, la importancia del sonido está en que primero lo hace tal y como lo escucharíamos en la Tierra, la segunda parte del tosido es tal y como lo escucharíamos en Marte con este micrófono. O sea, la primera entrada es la tos en la Tierra. La tos en la Tierra. Y la segunda ya sería la tos o si se produjera en Marte en las mismas condiciones. That's coughing on Mars. That's coughing on Mars. Ahí lo tenéis. Esto que aparentemente solamente significa una Se supone que es un científico subvencionado, ¿no? No sabían cómo cerrar el experimento. Había que cerrar el experimento de una forma. Debemos saber cómo va la tarifa. No, pero es curioso, por lo menos es ingenioso el que se haya hecho esto, ¿no? Sí. Para decir, bueno, ¿en qué condiciones sonoras, no, vibracionales? Pues suena la Tierra y qué condiciones está muy bien, está muy bien por una cosa muy curiosa, y es que hasta ahora hemos oído sonidos los más pintorescos. Pero claro, ¿cómo soy algo normal y pedestre, como una tos? Pues mira, soy así. Sí, vamos a repetirlo, Víctor, por favor. Vamos a repetir la tos en la Tierra y la tos en Marte. That's coughing on Mars. That's coughing on Mars. Pues esto que aparentemente es una simple disminución de volumen de uno a otro sonido, no es exactamente así, porque pasado por el espectrógrafo se produce una disminución de tipo geométrico brutal, cuando normalmente las disminuciones de volumen suelen ser de tipo aritmético. Es una cuestión técnica, pero hay que decirlo también. Sí, no habíamos caído en ello. Bueno, de todas maneras, aprovechando la tos... No, pero está bien, porque si hay un experto en sonido oyendo, ¿no? Sí, mira, feliz. Aprovechando la tos y pensando también un poco en nuestros oyentes, vamos a primero agradecer a la Sociedad Planetaria en Louis Friedman, a la Universidad de Berkeley en Janet Luhmann y a la Academia Rusa de Ciencias en el doctor Slava Lingin, que son, digamos, los tres máximos responsables de esta cuestión. Y sí queríamos dar la página web, por si alguien tiene algún interés en consultarla. Sí, pero no sé de esas... ssl.berkeley.edu. Y dentro de este servidor sería /marsmic /html /press con 2 s /intro.html. Espero que vaya a poder. Muy bien. Quería comentar una cosa anecdótica. El ruso que ha citado Juan Ignacio fueron realmente los que tuvieron la idea, pero como no tenían dinero, tuvieron que buscar a alguien que les financiara su idea. O sea, los rusos buscaron financiación. Claro, entonces a los americanos pareció estupendo y decidieron con el de la tos. Colocarles el juguetito al Polar Lander, pero la verdad es que los tipos se les había ocurrido muy rápido que se podía colocar un micrófono a la nave marciana. El futuro de Marte el dinero, es el futuro del Marte, sobre todo la exploración terrestre, la población, o sea, la exploración nuestra en Marte es incierto. Se comenta, Carlos, que en el año 2019 posiblemente ya podremos poner un astronauta en Marte. Bueno, como yo nací en el 63, se va retrasando cada año. Sí, ¿verdad? Es decir, a mí me decían de niño que en 1990, porque si se había llegado a la Luna en el 69, pues bueno, estaba hecho. Luego en el 92, luego en el 95, luego en el 2000, luego en el 2005, luego en el 10, ahora dicen el 19 y ya hablan del 2030. ¿En 2030? Sí, se sigue alejando. Pero esto no puede ser, Jesús. Es imposible. Antes llegaría el fin del mundo, ¿no? Según todas las profecías. No nos va a dar tiempo. 4 años antes, ¿no? Sí, luego escucharemos a Von Braun, por cierto, que nos dice que hagamos lo que hagamos, hasta el 2025 no vamos a tener paz. Por eso te digo, bueno, y las profecías mayas, me parece que en el 2012... 2013 es la cuenta larga. Ahora es en el 2013, o sea, es decir, que como no nos demos prisa, me parece que, sobre todo el gran negocio, ¿no? Que puede ser los viajes a Marte de los multimillonarios, pues se les va a terminar, ¿no? Bueno, ya sabes que antes estarán los viajes a la Luna, que también son bastante atractivos, ¿no? Pero vamos, desde luego yo creo que es más factible que ocurra, pues lo de la película de Schwarzenegger, ¿no? Ese tipo de viajes a Marte virtuales, ¿no? Y cada vez los videojuegos pues van más en esa línea y afinan muchísimo este tipo de recreaciones
virtuales de lo que puede ser el planeta Marte, el posarse en la superficie y el tener pues determinadas aventuras o experiencias con los monstruitos marcianos. Y no olvidemos que marciano hasta hace muy poco era el equivalente de extraterrestre, ¿no? Siempre que se hablaba de marcianitos es que venían de fuera del espacio. El único problema que tiene es, habría que subsanarlo, ¿no? Por lo menos para llegar a Marte, es la ausencia de una capa de ozono, ¿no? como el de la Tierra, que deja libre pues todas las radiaciones perniciosas para cualquier tipo de vida, ¿no? que pueda albergar el planeta, ¿no? La luz ultravioleta en particular pues alcanza al suelo y lo esteriliza completamente, ¿no? De ahí que sea pues tan árido y bueno y tan insoportable para cualquier condición de vida, ya no digo humana, sino de cualquier otro signo. Lo que has insinuado, Carlos, es que jamás vamos a llegar a Marte, ¿no? No, sí he insinuado que vamos a llegar, supongo que llegaremos, pero que todavía los problemas son serios. Por ejemplo, el tiempo de estancia sin gravedad, el problema no es la llegada, es la llegada y la vuelta. Hay que tenerlo en cuenta. Sí. La convivencia de la tripulación durante un periodo tan largo. Sabes que se están haciendo pruebas muy serias en el mundo, sí, de ver cómo seres humanos pueden estar viviendo en un espacio cerrado durante muchísimo tiempo. El transporte, es decir, cómo les alimentas y les dotas de los elementos esenciales para la vida a tal distancia. Hay aún muchos problemas por resolver y la verdad es que nos queda todavía un poco. Y una vez superado todo eso, lo que se puedan encontrar allí, ¿no? Y luego, claro, no deja de ser un ambiente hostil. Es la palabra así... Vamos a dejarlo ahí. Ambiente hostil. Sí, exacto. That's coughing on Mars. Fíjate cómo tose. A ver si cuando lleguemos a Marte tosemos igual, Juan Ignacio. Yo tengo una sospecha. Digo, vamos a ver si llegamos a Marte y tosemos ahí como ha tosido este hombre. Bueno, pues os agradezco mucho hoy este programa sobre Marte. Yo creo que hemos cubierto las expectativas de muchísimos oyentes que siguen enviando sus Emilios, siguen enviando sus correos electrónicos. Sí, la verdad es que nos están saturando. Bueno, lo más sorprendente es que todavía siguen llegando emails sobre el problema de si el año que viene es o no bisiesto. Bueno, es bisiesto. Haremos un programa especial, Es Carlos. bisiesto, 1900 no lo fue. Bueno, pero eso ya para el 1 de enero o 2 ya haremos un programa especial sobre ese asunto. Sí, yo creo que sí. Y ya contestaremos a todos y bueno, supongo que sean felices los de Marte, porque había un montón. Había un montón, sí. ¿Y mucho más sonidos habrá sobre Marte, Juan Ignacio? Pues no lo sé, habrá que seguir investigando, habrá que seguir buscando, y yo desde luego lo que espero es que consiga llegar la Polar Lander a Marte para poder tener ya los sonidos reales y no emulados, que es una experiencia que no me quiero perder. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Juan Ignacio Cuesta. Haz el favor de meterte en el arcón, que te tenemos que llevar al laboratorio. Le soltamos cada sábado. ¿Eso es algo que aportar? Pues que aquí habría que hacer un continuará, ¿no? Con Marte. Siempre que se habla de los enigmas de Marte, desde luego no hemos hecho más que apuntar pequeños enigmas. El 3 de diciembre volveremos a tener un nuevo enigma, tanto si aterriza como si no aterriza esta nave, porque si no aterriza, desde luego la teoría conspiracionista se vuelve otra vez a reavivar, y si aterriza, pues nos suministrará, suponemos, unos datos valiosísimos para volver otra vez a debatir en este programa. Ya sabes que aquí en la radio jamás se puede hablar en profundidad porque necesitaríamos siempre horas y horas para hablar del asunto, pero sí provocamos inquietudes y es lo que hacemos en la Zona Cero, ¿verdad? Yo creo que sí, hombre, yo creo que es un poco el objetivo y desde luego pues donde se juegue un poco a esa mitad de camino entre los datos científicos, que son muy abrumadores y también pues pueden ser bastante soporíferos, pero lo que hay también alrededor de esos datos, que todas son este tipo de novelas iniciáticas, de ciencia ficción, contactos con supuestas entidades extraterrestres marcianas, que todo eso no hay que olvidarlos, forma parte de ese gran engranaje, ¿no? Que en términos generales pues sería lo que hemos denominado este programa, el misterio de Marte. El misterio de Marte. Por cierto, mañana en la Zona Cero a las 2, nuestro invitado de excepción, Fernando Jiménez del Oso, a rendir homenaje a Fernando. Carlos, fíjate que tenemos cosas que comentar con él. Qué bien, además, porque es difícil traerle un programa, ¿eh? ¿Sí? Has tenido un gran éxito ahí. Pues él también es marciano, ya lo sabes. Ya nos lo contará. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima Zona Cero. Venga, hasta luego.